¿Qué es un estibador y cuáles son exactamente los trabajos que tiene que hacer? Estibadores básicamente es la gente que descargamos y cargamos los barcos o hacemos los transbordos. En el caso de pasajes, normalmente lo que hacemos es cargar y descargar productos de perfil, sobre todo carga, automóviles, embarcarlos y desembarcarlos, y mercancías como bobinas, pasta de papel y tal. Pero vamos, básicamente lo que hacemos es cargar y descargar los buques y almacenarlos en los almacenes, depositarlos en tierra o de tierra embarcarlos en los barcos. Estáis siendo noticia en las últimas semanas debido al decreto que quería sacar el gobierno. Lamentablemente, porque ya llevamos 2 años que se estaba intentando arreglar un poco o condicionar la situación, y a raíz de la sentencia, ya he sabido que hubo una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en diciembre del 2014, y que apremiaba a modificar algunas cosas de la ley española de la estiva y desestiva. Había por parte de reuniones, ha habido por parte de empresarios, sindicatos e incluso en su momento, antes del actual gobierno, con la anterior ministra de Fomento. Pero lo que nos sorprendió a todos es que unilateralmente el gobierno de Mariano Rajoy y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sacaron un decreto sin haber consultado prácticamente ni a los sindicatos, ni a las empresas, ni a los grupos parlamentarios, ni a nadie. Un decreto además que suponía, como ya hemos repetido más de una vez, la desaparición del modelo actual y el despido de los estibadores. Actualmente estamos en los muelles, en los muelles y en los puertos. Lo que sería el decreto viene en base a la sentencia que me acabas de mencionar de lo que es la Unión Europea. La sentencia de la Unión Europea, ¿qué es exactamente lo que pide al gobierno español? Es verdad que hay una sentencia y por lo tanto hay que ajustarse a lo que viene a decir la sentencia, pero eso no significa que el decreto tuviera que ser como ha sido. O sea, hay diferentes formas de interpretar. De hecho, los sindicatos decimos que aunque no nos guste, aceptamos la sentencia y que estamos dispuestos a consensuar un modelo en la estiva, en los puertos, ¿no? Ahora, lo que viene a decir el decreto, la sentencia, lo que viene a decir fundamentalmente son 3 cosas. Primero, en la legislación del Estado español existe una cosa que se llama los puertos. Las empresas que quieran trabajar en los puertos tienen que constituirse en sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios. Eso viene a ser que es, para entendernos, las empresas constituyen, entre todas las empresas que operan en un puerto, digamos, una especie de empresa que es la que nos da trabajo a nosotros y que es la que nos hace que nosotros vayamos con una empresa u otra determinada, ¿no? Funcionamos con un sistema de rotación. Lo que viene a decir es que según el Tratado 49 de la Unión Europea, eso viola la posibilidad de que empresas que no sean del Estado español se puedan instalarse en los puertos, y por lo tanto lo que viene a decir son 2 cosas fundamentales: que ninguna empresa está obligada a estar en esa sociedad anónima de gestión, y segundo, que no hace falta obligar a ninguna empresa, tiene obligación de contratar a los trabajadores que estamos inscritos en esa sociedad anónima de gestión, ¿no? Pero eso lo que dice es que se cambie el modelo. Entonces existen muchas posibilidades. Las mismas dicen, la misma sentencia viene a reconocer que existen otras posibilidades, y en ningún caso, en cualquier caso, la sentencia lo que dice es que hay que modificar las condiciones de los trabajadores. Algunos sindicatos hablan de que con el decreto del gobierno de Mariano Rajoy se perderían trabajos, y ¿eso es cierto, tal cual se dice? Sí, evidentemente sí. O sea, yo no sabría cuantificar, pero lo que nos pone es en el disparadero. Es decir, lo que dice es: en 3 años desaparece el modelo de gestión pero en 3 años sería el tope. Pueden desaparecer desde el primer día del decreto o a los 3 meses, con lo cual automáticamente los trabajadores quedaríamos desamparados. Lo que viene a decir, frente a eso, no ofrece ninguna salida. Lo que dice es que se nos dé una indemnización. Básicamente lo que nosotros denunciamos es que lo que se quiere sustituir es trabajadores con unas condiciones de trabajo dignas, con unos salarios dignos, por en el futuro empezar a meter mano de obra precarizada en los puertos, es decir, a través de TTs, con contratos en precario, sin condiciones, sin posibilidad prácticamente de organización, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, es la apuesta final del modelo que venía implícita en el modelo del PP. Se hablaría también, han hablado algunos sindicatos, de que sería un ERE encubierto, en cierta manera. Bueno, encubierto sí, encubierto nada, es un ERE, o sea, si de persistir el modelo que salía en el decreto era un ERE nada encubierto, es decir, íbamos a la calle básicamente todos aquellos que no se nos garantizase el trabajo, y por ninguna parte nadie nos ha garantizado
que en caso de que saliera este decreto, ni las empresas ni el gobierno, qué es lo que iba a pasar con nosotros, que es una de las cosas que están en el trasfondo del conflicto, ¿no? Pedir precisamente la garantía, la subrogación, digamos, de nuestras condiciones a lo que salga, al modelo que salga, o bien que se hagan cargo las empresas, o bien los centros portuarios de empleo, que es otra posibilidad que se está barajando de crear en cada puerto, que sería algo similar a la SAGEP, similar pero sin obligatoriedad, etcétera. Entonces, de encubierto no tenía nada, era un ERE para despedir a buena parte de la estiba. Ha habido ciertas críticas por las que destacan, por ejemplo, que había elevados sueldos o que tenéis ciertos privilegios. ¿Es eso así? Lo de los sueldos, bueno, hay que decir que básicamente eso es una de las toneladas de mierda que se está echando sobre los trabajadores. Tenemos muy claro que primero se ha desprestigiado al colectivo, se quiere desprestigiar al colectivo para poder, digamos, convencer a la opinión pública que esta medida es necesaria. En algunos puertos, evidentemente, hay sueldos altos, pero tenemos que tener en cuenta que en esos puertos se trabaja sobre producción. Eso significa que esos puertos están trabajando a tope y, en cualquier caso, son salarios negociados con las empresas. Nosotros somos trabajadores que trabajamos para empresas privadas y lo que se acuerda de los salarios, digamos, son aquello que hemos acordado con las empresas. Dicho eso, eso puede ser en algunos puertos, pero no es la realidad de la mayoría de los puertos y desde luego no es la realidad de Pasajes. Yo ya he comentado más de una vez y en algún medio que el salario medio bruto de un trabajador de la estiba en el puerto de Pasajes viene a ser de unos 45.000 euros y estoy hablando de un salario bruto, o sea que en algunos casos está incluso por debajo del convenio del metal de esta provincia de Guipúzcoa. Entonces quiero decir que tampoco es y teniendo en cuenta además que nosotros trabajamos 362 días al año, tenemos obligación de ir a trabajar, nunca sabemos si vamos a trabajar de mañana o tarde, porque muchas veces el trabajo es irregular, si hace mal tiempo y los barcos no entran, nosotros asistimos al trabajo y nos tenemos que volver, pero digamos que, bueno, consideramos que es un salario decente y no es una cosa exagerada. Y la situación de privilegio, pues yo creo que es una de las mentiras más que están, ¿no? Porque digo, el privilegio es que si yo no ocurro a la mañana, tengo que estar pendiente de si tengo que ir a trabajar a la tarde, al día siguiente no sé si trabajo de tarde o trabajo de noche, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que privilegiado, salvo que se llame privilegio ahora, algo que es tan básico como que tener unas condiciones dignas y un salario digno. Eso no es ningún privilegio, pero bueno. Hace un par de semanas hicisteis una manifestación en Pasai Ancho, a la que se juntaron bastante gente. ¿Cuál es exactamente la fórmula que defendéis vosotros para arreglar este conflicto? Bueno, la manifestación fue la semana pasada, el día 18. Nosotros lo que decimos es que básicamente lo que tiene que haber es la definición de un modelo que garantice cómo se va a trabajar en los puertos. Es decir, en Europa hay varios modelos, hay desde el servicio público, hay desde el servicio público-privado, hay desde el servicio privado. Nosotros queremos decir que se defina el modelo y se tiene que definir un modelo para todos los puertos, en principio, cuál tiene que ser esa historia. Y a partir de ahí lo que decimos es que ese modelo tiene que garantizar las garantías de los trabajadores, las condiciones de los trabajadores, de los estibadores, tiene que garantizar la profesionalidad, tiene que garantizar la formación, porque es muy importante. Y no nos olvidemos que trabajamos en un sector de alto riesgo, que tiene por el tipo de mercancías que movemos de gran volumen, de mucho peso, los accidentes están al orden del día, desgraciadamente hay bastantes fallecimientos en los puertos. Decimos que el personal que vaya a trabajar en el puerto no puede ser cualquier personal, tiene que ser un personal formado. ¿Veis alguna salida o veis al gobierno muy enrocado? Porque ellos siempre defienden que sacaban el decreto porque si no habría que hacer frente a una multa diaria de 134.000 euros, creo que era. ¿Veis alguna salida o les veis totalmente acorazados? En principio yo pienso que después de la derrota del decreto en el Congreso la situación ha variado, parece ser que se quieren sentar a negociar. No nos fiamos mucho, sinceramente, porque básicamente ya ha demostrado que la prepotencia que ha tenido para intentar sacar un decreto sin ningún tipo de consenso, ni en el sector, ni siquiera en el Parlamento. Entonces muchos nos tememos que, bueno, que esperemos que se sienta a negociar de verdad y que no vuelva a ser un paripé. Si no, el problema es que si no hay acuerdo, evidentemente va a haber conflicto en los puertos. Nosotros tenemos claro que vamos a defender nuestra profesión, nuestros derechos, y si lo que se busca es una confrontación, aunque no lo queramos, porque los primeros que vamos a salir perdiendo somos los trabajadores, iremos a ella, eso es evidente. ¿No descartes entonces alguna medida como si fuese una huelga o medidas parecidas o similares? No, no descartamos. Ahora el asunto es que la situación está un poco en stand-by. Es decir, está habiendo reuniones entre sindicatos, empresas, algunas ha asumido el Ministerio de Fomento y posiblemente parece ser que la semana que viene se junten otra vez. Pensamos que no va a ser un tema sencillo de arreglar porque hay muchos intereses por medio, pero bueno, sí que queremos creer que de alguna manera habrá una solución y al final se busque un acuerdo que, bueno,
que digamos permita una cierta satisfacción a todas las partes. Pues nosotros nos quedamos a la espera de ese posible acuerdo. Eskerrik asko. Bai, zuri, eskerrik asko.